Señor, gracias. Entre tantas cosas que nos emocionan de nuestra relación contigo, nada más emocionante que la expectativa de verte cara a cara. Gracias, Señor. Gracias porque no nos dejaste solos, pero también nos prometiste un pronto regreso. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, Señor, para que, alentados por esa expectativa, transitemos por esta vida con los pies bien puestos sobre la tierra, pero la mirada y el corazón conectados con los cielos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Háblanos en esta noche por medio de tu palabra, Señor. Escucha este sencillo ruego. Háblanos por medio de tu palabra. Cristo Jesús. Amén. Hace, no sé, quizás unos 2 o 3 años atrás, reunido con un grupo de líderes de la iglesia, hice una improvisada encuesta en medio de ellos, preguntándoles cuál era para ellos la promesa más significativa de la Escritura. Y desde la memorización de algunos versículos hasta algunas promesas de carácter personal que algunos habían recibido por boca de alguien, todos, sin excepción, comenzaron a compartir promesas de algo que recibirían del Señor, de algo que se cumpliría en sus vidas, en la vida de su familia, en todo lo demás. Y algunos hasta repitieron, mencionaron otra vez. Cuando terminó la encuesta, ninguno de ellos mencionó la expectativa, la promesa del pronto retorno del Señor. Y eso me alarmó, porque quizás algunos aquí como yo nacimos en la iglesia en medio de toda una expectativa casi que diaria, no se hablaba de otra cosa. No había semana que no hubiese un sermón alrededor de la segunda venida del Señor. Y como que de alguna manera algunos pastores luchaban porque los jóvenes no, por ejemplo, estudiáramos, porque la idea es que había tanta expectativa por el retorno del Señor que para qué hacer más cosas, ¿no? Esperemos que el Señor ya viene y también salgamos, evangelicemos. Y recuerdo de niño de los grupos por el barrio tocando en las casas, el Señor viene, usted ya se arrepintió, y sin mucha preparación ni mucha elegancia ni diplomacia íbamos, porque fuimos una generación alentada por la promesa de la segunda venida. Cuando hice esa encuesta terminé sorprendido. Para el liderazgo de mi
predicación, la expectativa, la promesa de la segunda venida no era nada relevante. Y entonces, a partir de ahí, dentro de la agenda de predicación, cada año decido por lo menos en 2 o 3 ocasiones durante el año predicar sobre la segunda venida. Porque todos los pastores, por lo menos una vez al año, predicamos sobre diezmos, pues entonces yo dije, vamos a predicar también sobre la segunda venida, ¿no? Y este es un tema que no podemos dejar que las nuevas generaciones. Le pedí a los maestros de escuela dominical que entre la organización de sus temáticas incluyeran cada año algo que le enseñara a los niños sobre la segunda venida, porque me alarmó realmente el resultado de este ejercicio ahí improvisado. Y entonces me puse a pensar cómo algunas de las cosas que fueron trascendentales, repito, no quise hacer una generación en particular, sino en el nacimiento de la iglesia misma, cómo esas cosas que fueron trascendentales pasaron a ser intrascendentes. Y repito, uno de estos, la segunda venida. Hice el ejercicio después con un grupo de colegas en una reunión, y ahí en una comida les pregunté, ¿cuándo fue la última vez que usted predicó sobre la segunda venida? Nadie recordaba la última vez que ha predicado sobre la segunda venida del Señor en medio de sus congregaciones. Y quiero, como parte del desafío que hemos venido recibiendo de la palabra, invitarles a poner la mirada en una de las promesas más alentadoras para la vida del creyente, que es indudablemente la promesa de su pronta venida. Y el apóstol Pablo en esta segunda carta, donde quizás su énfasis es una especie de debate con aquellos que hablan de la importancia del conocimiento, y él habla de su segunda carta, algunos le llaman la carta del conocimiento, del verdadero conocimiento, destaca algunas de las cosas que no podemos pasar por alto, que no podemos dejar de conocer, y tiene que ver precisamente con esto, y nos recuerda una promesa que no podemos olvidar, una promesa que no podemos olvidar, la certeza de su pronto regreso. ¿Cuántos están convencidos que el Señor viene otra vez? Amén. Bueno, porque hay uno que no crea eso, entonces démosle permiso que salga. La certeza de su pronto regreso. Y en medio de toda una disertación bien amplia, donde entra en algunos detalles, he querido en mi acercamiento al texto destacar 3 cosas sobre esta promesa que no podemos olvidar. El asunto de olvidar esta promesa no es tanto el hecho de que entonces nos fijamos en otras que quizás son más relevantes para el día de hoy. El asunto de desconocer aspectos de la vida cristiana tan significativos es que cambia completamente la visión del cristianismo que vivimos, completamente la visión del cristianismo que vivimos hoy. Y creo que este ha sido uno de los puntos en los que más se ha visto afectada la vida de la iglesia hoy, por renegar la importancia de una de las promesas sobre las cuales se levantó el proyecto del reino en la iglesia del Señor. Entonces, 3 detalles que quiero destacar que toca el apóstol Pedro con relación a la certeza de su regreso, y es que esa es una promesa que no debemos olvidar, porque siempre está vigente, siempre está vigente, es una promesa siempre vigente. Y menciona, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, versículo 3, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso que ustedes tanto esperan?
¿Quién de nosotros no ha escuchado bromas sobre eso? Yo vengo escuchando desde que soy niño que el Señor ya viene, que ya viene, que ya viene, y nada que viene, ¿no? Y entonces todo el tiempo estamos, y parece que el apóstol se está anticipando a este tipo de reflexiones y nos menciona esa experiencia que ya se vivía en su época. Curioso, ya en la época del ejercicio ministerial del apóstol Pedro, había burladores diciendo: ¿dónde está el día del advenimiento? Ustedes que tanto hablan de que va a regresar su Señor, ¿dónde está eso, cierto? Y porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Yo quiero que escuchen con atención la manera tan magistral como el apóstol Pedro arma su argumento. Escuchen, por favor. Ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. ¿Fueron hechos por qué? ¿Por qué fueron hechos? Por la palabra de Dios, ¿cierto? Y también la tierra que proviene del agua, y con el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, ¿cómo? Por la misma palabra. O sea, esa palabra que se cumplió ahí en este episodio que él menciona, por esa misma palabra es que tenemos la certeza del cumplimiento de esta promesa que sigue vigente. Y dice: están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Parece que en los tiempos de la naciente iglesia, la expectativa de la segunda venida, del regreso del Señor, fue objeto de burla. Y Pedro menciona que lo que estos burladores están haciendo, dice, lo que estos burladores están haciendo es menospreciar el testimonio histórico de la palabra. Ellos lo que están es menospreciando el testimonio histórico de la palabra, como el cielo y la tierra fue hecho por la palabra, fue destruido por el agua por la palabra. Igual el cielo y la tierra que tenemos hoy está reservado por la palabra para el fuego también. Amén. O sea, si la palabra se cumplió en la historia que hemos visto hasta hoy, ¿qué no se va a cumplir en lo que para el futuro nosotros esperamos? Entonces Pedro arma el argumento de una manera tal que nos deja prácticamente sin salida alguna. Pero la otra cosa que menciona es que al asumir una postura así, están pasando por alto los juicios divinos, y cita el caso particular del diluvio, ¿no? El evento que cita ahí es el diluvio. O sea, nosotros tenemos unos cielos nuevos, una tierra nueva, porque el agua que inundó los anteriores, el juicio vino sobre ellos, y fue una generación que desconoció el juicio de Dios que había sido dado por la palabra. Ojo, lo que esta generación está haciendo al desconocer la pronta venida del Señor, es que está desconociendo no solamente el evento como tal, sino el juicio mismo que está dado sobre la tierra. Así como el diluvio trajo juicio en aquel momento, la palabra misma ha decretado juicio en el retorno de nuestro Señor. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros? Cuando desconocemos o ignoramos el pronto regreso de nuestro Señor, de alguna forma estamos haciendo caso omiso al juicio divino. Y estamos desconociendo
que hay un juicio sobre la tierra. Pero lo que me sorprende de la argumentación de Pedro es que él se atreve a explicarnos la razón por la cual algunos tienen el cumplimiento de la promesa por tardanza, y nos da dos razones por las cuales todavía no hemos visto el cumplimiento de esa promesa. La primera razón de ellas es un asunto de tiempo y de medida. Allí en el versículo 8 dice: oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La primera razón que Pablo dice: bueno, ¿saben qué es lo que realmente ha pasado? No es que el Señor haya tardado el cumplimiento de su promesa, no es que se le olvidó esa promesa que nos hizo. No, el asunto es que nuestra comprensión del tiempo y la medida son muy diferentes a la forma como Dios lo establece, como Dios se mueve en medio de eso. Nuestro Dios no vive sujeto a las presiones que genera el tiempo. Él es eterno. El tiempo es una medida que nos sujeta a nosotros, no al Señor. Y Pedro hace una analogía muy interesante para ilustrarlo, y menciona, por ejemplo, 1000 años. 1000 años es un lapso supremamente grande para nosotros. 1000 años es una medida que para nosotros resulta supremamente grande. Pero para el Señor, 1000 años es como un día. Es como un día. Si nosotros pensamos en cuántos años han pasado, no han pasado ni 3 días. Sí, ni 3 días siquiera. Pero, porque Pablo usa de Pedro, Pablo, después de 2 días con Pablo, Pedro usa esta ilustración de manera tan espectacular que como que nos aterriza. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando la promesa? No llevamos ni 3 días. Ni 3 días llevamos. Porque para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. No podemos olvidar que Él vive en un eterno presente. Él vive en un eterno presente. El tiempo no debe ser nuestra competencia, porque la medida y el tiempo no corresponden a la forma como nosotros lo manejamos. Pero la otra razón, o la otra explicación mejor que Él da, yo la llamo su infinita misericordia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando uno ve esa segunda razón, dice: wow, qué expresión de amor, aún en lo que nosotros calificamos como el retardo de una promesa. Qué expresión tan hermosa del amor de Dios. El asunto de aquellos que niegan la promesa sigue siendo una constante en medio de nosotros. El problema hoy es que el engaño de esto es más sutil y peligroso. Quizás la promesa de la segunda venida ya no es objeto de burla, pero sí de una terrible apatía e indiferencia en medio de la iglesia. Porque que el mundo sea apático e indiferente al posible retorno del Señor, vale y venga. Pero que la misma iglesia, su novia, su esposa que la está esperando, sea completamente apática y ajena al cumplimiento de esa promesa, sí es verdaderamente grave. Desde el interior de la iglesia se ha menospreciado por completo el inminente retorno del Señor. La iglesia se ha dedicado a promover una enseñanza que aboga más por nuestro bienestar, y con eso
ha generado toda una expectativa de apego enfermizo al mundo. Ya nadie quiere irse con el Señor. Si el Señor va a regresar o no, ya eso no es importante. Lo que realmente importa es que nos bendiga hoy y ahora y aquí. La expectativa de su regreso y la vivencia de peregrinos ya no hacen parte de la agenda de la iglesia de hoy. Somos peregrinos, estamos de paso por esta tierra. Esta es una estación por la que nosotros transitamos. No somos de aquí, no pertenecemos aquí. Sencillamente estamos esperando la señal para encontrarnos e ir al lugar donde realmente, el lugar donde realmente somos. Por eso la iglesia de hoy es una iglesia que no tiene conciencia de juicio, no tiene expectativa de eternidad. Aunque en el fondo las motivaciones son las mismas de los burladores de la época de Pedro. Estos, dice el texto, que cayeron en estas burlas por sus propias concupiscencias. Y lastimosamente hoy es igual. Los promotores de todas aquellas teologías que nos apegan a este mundo, que nos aferran a este mundo, intencionalmente tuercen y desconocen algunas enseñanzas para que las personas, aun aquellas bajo el marco de la iglesia, puedan vivir en forma desenfrenada detrás del placer y del tener, porque en últimas esto satisface sus propios apetitos. ¿Cuánto ha visto usted en la agenda de enseñanzas de los apóstoles de hoy la expectativa del pronto regreso del Señor? A nadie le interesa eso. Es más, hemos escuchado con sorpresa algunos que incluso advierten que no hay una segunda venida del Señor. ¿Pero quién le va a interesar una segunda venida cuando finalmente alentar a toda una multitud a que quiera tener, dar, prosperar? En última soy yo el gran beneficiado. Todos estos hombres que de una u otra forma solo alientan el apego enfermizo a este mundo. Nadie se quiere ir de aquí. Si el Señor quiere que venga y esté entre nosotros, pero nosotros no lo vamos. Ojo, nos hemos apartado de una de las promesas esenciales sobre las que se construye nuestra fe. Todos estos que Pedro llama burladores, y que hoy no sé cómo podríamos llamarlos. Escuché una expresión en estos días: sacerdotes de Mamón, que solo promueven el que han borrado de la iglesia toda expectativa de lo eterno, toda expectativa de lo eterno, para sumergirnos a una vivencia que gira en torno de los apetitos, los mismos que siempre el hombre en su naturaleza caída ha tenido, solo que ahora con un vocabulario evangélico. Esta es una promesa que siempre está vigente, que no es que se haya retardado. Y Pedro nos explica, en dos razones muy claras, qué es lo que ha pasado. Pero la otra cosa que el apóstol nos recuerda es que la certeza de su pronto regreso es una promesa que no debemos olvidar, porque es una realidad latente. Es una realidad latente. Versículo 10 dice: pero el día del
Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero el día del Señor vendrá. No importa si hay algunos que no lo creen, algunos que lo desconocen, algunos que intentan inventarse unas teorías y otras, que eso nunca va a pasar. Quiero que sepan algo: el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Amén. Amén. Vendrá. Esta es una realidad. Esta no es una esperanza fantasiosa de un grupo de seguidores, de una teoría extraña. No, esta es una realidad que está en medio de nosotros, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Wow, cuando él habla del día del Señor que vendrá, inmediatamente habla del juicio, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? La declaración del apóstol es contundente: el Señor vendrá. Aunque algunos lo nieguen, aunque otros se burlen, aunque la mayoría lo desconozca, nuestro Señor vendrá por sus hijos como lo ha prometido. Aleluya. Amén. Él hará su aparición en medio de su pueblo. Esta es una verdad incuestionable. Y Él no se ocupa de dar tantos detalles: cómo va a ser, de qué color va a ser la nube, esto y lo otro, todas esas cosas que a veces son las especulaciones de las que nosotros hablamos. Él dice: no, quiero que sepa que esta es una realidad. Él vendrá. Él vendrá. Sin embargo, aunque no da detalles de cómo será el evento como tal, sí nos invita a tener por lo menos en cuenta tres detalles que son importantes, tres consideraciones importantes que él menciona de ese evento. Y una de esas cosas que él nos dice que todo será deshecho. Todo será deshecho. Y así como el agua fue el instrumento para ejecutar el juicio de Dios en los tiempos de Noé, en este caso al parecer será el fuego. Pero otra vez no explica cómo será, si caerán bolas de fuego, si no sé qué, si saldrá de abajo, si la tierra se abrirá. Y él no se pone a explicar el cómo, pero dice: quiero que sepan que todo será deshecho. Todo será deshecho. O sea que el que ha desarrollado una vida centrada en el acumular, se pasará más tiempo viendo cómo más cosas son desechas, ¿no? Más cosas son desechas. Una mayor cantidad de cosas serán desechas. Entonces dice: mira, no te apegues a lo que tienes, disfrútalo, porque todo será deshecho. Todo será deshecho. No te aferres en forma enfermiza a las cosas, porque todo será deshecho. Yo recuerdo la historia de aquel tipo: construiré más graneros para meter mis dientes y no sé qué. Y me dice: esta noche viene por tu alma. Deja de tanta cosa, porque primera consideración: todo será deshecho. La segunda cosa que el apóstol Pedro nos invita, dice: entonces debemos vivir santa y piadosamente. El segundo detalle del evento como tal, ojo, miren, no describe el evento, los detalles, cómo serán las luces, los sonidos. Dice: una cosa sí les digo, todo será deshecho. Y otra cosa, hay que vivir santa y piadosamente. La cultura del creyente que vive esperando el cumplimiento de la promesa no es qué tanto puedo lograr tener,
sino qué tan fiel puedo llegar a ser. ¿Qué tan fiel puedo llegar a ser? La vida consiste en eso, nos recuerda Pedro. Es el ejercicio de la piedad. Es la vida en el ejercicio de la santidad. Es la forma de hacer tesoros en los cielos. Eso cambia completamente nuestras motivaciones. Completamente. Porque desde esa perspectiva, para alguien comprometido con la expectativa de su regreso, resulta mucho más valioso guiar a alguien a la salvación eterna que tener el carro último modelo. No está mal tener el carro último modelo. Repito, no está mal tener el carro último modelo. Pero desde esa perspectiva es mucho más valioso poder guiar a una persona a la vida eterna. Poder acompañar a alguien en ese proceso de acercarse a Dios. Y si está el carro, bien. Si no está, pues problema. Si no hay una pena, un permiso, nada de eso. Porque el centro de la realidad es que estamos llamados a vivir santa y piadosamente. Pero un tercer detalle que él menciona ahí, repito, todo será deshecho. Menciona primero, no se les olvide, todo será deshecho. Entre más tenga, más espectador van a ser de lo que será deshecho. ¿Sí? La segunda cosa que nos dice, hay que vivir en santa y piadosamente, pero luego menciona un par de términos que resultan medio contradictorios. Dice, necesitamos esperar y apresurarnos. Dice ahí en el versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. El Señor viene, es una realidad, y nosotros necesitamos estar esperándolo, el imperativo para nosotros. Escúchame eso, por favor. A la iglesia, por la Escritura, se nos impone vivir en la expectativa del Maranatha. Es una imposición, es un imperativo para la iglesia. No es que es una opción que yo decido abrazar, no, es un imperativo para la iglesia de hoy. La vivencia del Maranatha debe volver a respirarse en medio de la iglesia. En vez de estar más preocupados por todas las circunstancias que afectan nuestro bienestar, debemos vivir con la expectativa de su pronto regreso. Una vida que se apresura a su regreso, anunciando con urgencia esta esperanza gloriosa. Recuerde, es una promesa siempre vigente, una realidad latente, pero debe ser para nosotros también una expectativa permanente. En la parte final de su argumento, en el versículo 13, el apóstol Pedro dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él como sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición,
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Arranca esta sesión final diciendo, pero nosotros esperamos. Nosotros esperamos. Pedro anima a la comunidad receptora de estas promesas a desconocer a los burladores y esperar el cumplimiento de la promesa. Cielo nuevo y tierra nueva. Este es el espacio donde la realidad, el sufrimiento, el llanto que vivimos hoy se acabará. Este es el espacio en el que viviremos a plenitud todo aquello que el Señor ha prometido para sus hijos. Aleluya. Toda escasez, todo dolor, todo sufrimiento, toda lágrima. Y Él nos invita a no dejarnos arrastrar por el error, sino mantener la expectativa siempre vigente. ¿Cuál es el problema? De menospreciar la expectativa. Cuando tú no tienes esta expectativa, necesariamente tu estilo de vida se afecta. Tu estilo de vida se afecta. El asunto va mucho más allá de simplemente desconocer o abrazar una de las doctrinas de la Escritura. La invitación del apóstol Pedro es a mantener la expectativa vigente, permanente. Hay espacios que el mismo Señor estableció para que todo el tiempo, como comunidad de la fe, recordemos que Él viene por nosotros. La cena del Señor, por ejemplo. Ese espacio lindo en que nos encontramos frente al pan y la copa es la invitación de la Escritura a recordar que algún día nos sentaremos en la mesa con el Señor. Quizás a tomarla deprisa, porque vamos de salida. A recordar todo el tiempo que no somos de aquí. Que no somos de aquí. Hoy nuestros mensajes quizás han alentado a toda una comunidad eclesial a que se aferre a lo que está aquí, a que viva lo que está aquí, a que gobierne en medio de la realidad actual. Los valores de la iglesia son completamente distintos, porque sus expectativas son completamente diferentes también. Si yo estoy esperando que alguien llegue para salir de viaje con él, eso determina cómo vivo los momentos previos. Yo decido alistarme, yo decido tener todo arreglado, yo decido no involucrarme en muchas cosas porque estoy pendiente que en cualquier momento suena la bocina o timbran en casa y alguien viene a recogerme. Eso determina cómo espero, ¿no? Seguramente usted lo ha vivido en casa, ¿no? Cuando uno quiere que sus hijos estén listos para algo, uno llama unos minutos antes y dice: los paso por ustedes y vamos a comer un helado, ¿no? Si llego y timbro y no están listos, no van.
falla. No falla. Usted puede salir corriendo a su casa y usted llega y están listos. Porque esa expectativa los alienta. Esta es la iglesia que perdió la expectativa del encuentro con el Señor. Por eso no está lista. Por eso sus valores son distintos. Por eso sus acciones son diferentes. ¿Cómo manejo mis relaciones? ¿Cómo controlo el asunto de las posesiones? ¿Qué siembro en el corazón de mis hijos? Hacemos tantas cosas para garantizar una vida triunfante en medio de este mundo, pero muy pocas cosas que garanticen su destino eterno. ¿Qué cosas se constituyen en prioridad para nosotros? Eso lo determina la expectativa. Nosotros estamos hace alrededor de unos 4 años en un proyecto de construcción de la iglesia. La iglesia que por gracia del Señor pastoreamos es la primera iglesia cuadrangular que se fundó en el país. Entonces termina siendo una especie de ícono para la misión. Hace un tiempo las directivas de la iglesia decidieron demoler la construcción que había y construir un templo nuevo, quizás sin hacer la suficiente previsión y estudio para el caso. Yo había salido para hacer un trabajo misionero durante 2 años y al regresar el proyecto ya estaba hecho. Y ese mismo año comenzó toda la demolición. Y la junta me llamó y me dijo: pastor, necesitamos que usted se ponga al frente de todo esto. Porque ellos notaron mi apatía frente al proyecto. Porque era del todo descabellado. Este era un proyecto de alrededor de 2.500 millones de pesos para construir un templo. Y esta es una iglesia que sobrevive como la gran mayoría de iglesias de lo que entra. Decía, esto es completamente absurdo. Pero usted es el pastor, usted tiene que estar al frente. Y yo le dije, no tengo que estar al frente. Pero después entendí que sí, yo debía estar al frente. Entonces lo volví a reunir y le dije, yo voy a estar al frente. Yo voy a promover la construcción de un nuevo templo. Pero de antemano quiero que sepan que no es mi prioridad en la agenda. No es mi prioridad en la agenda. Yo no soy un constructor de edificios. Yo he sido llamado para extender el reino de los cielos. No soy un constructor de edificios. Y vamos a empezar en un proceso de construcción, de elaborar un proyecto, de hacerlo, de ir conforme el Señor. Primera cosa que les dije, no es la prioridad de mi agenda. Segunda cosa que les dije, no voy a hacer un préstamo. No voy a hacer un préstamo. No voy a empeñar por los próximos 20, 30 años las finanzas de la iglesia, porque yo no sé cuánto tiempo me tenga el Señor aquí. Y no le voy a dejar que venga después de mí una situación de estas. No lo voy a hacer. No voy a hacer un préstamo. Tenían incluso varias ofertas de algunas entidades financieras de préstamos de 500, 1.000 millones de pesos para iniciar el proyecto. Y no voy a hacer ningún préstamo. Y la tercera cosa que les dije es: no suspendemos ninguno de los proyectos misioneros de la iglesia. Seguimos trabajando en las misiones, seguimos desarrollando los proyectos que estamos haciendo,
no importa si eso implica la inyección de finanzas, pero no vamos a sacrificar ninguno de los proyectos que como iglesia hacemos, sencillamente por reservar finanzas para el proyecto de la construcción. Vamos a establecer un fondo pro templo y el que quiera contribuir con la construcción dará un dinero para la construcción, pero los proyectos de la iglesia, tenemos una pareja de misioneros en Bolivia, desarrollamos un trabajo en la cárcel de mujeres en medio de la ciudad, hacemos a través de los jóvenes un trabajo con algunos casas que reciben niños de la calle, y son proyectos que solo se le invierte, no son proyectos, pero a eso nos envió el Señor. Les dije, con esas tres condiciones me pongo al frente del proyecto. Si no, quiero que sepan que de antemano está mi renuncia sobre la mesa, pero no sigo adelante si no es con esas condiciones. Hemos tenido todos los problemas del mundo, toda la presión de la misión que dice que ahí debe haber un edificio porque esta es la primera iglesia de la ciudad. Construimos un salón más pequeño, ahora tenemos 2 reuniones y estamos tratando de ir poco a poco en la medida en que las finanzas han ido llegando. Seguimos sosteniendo a nuestros misioneros en Bolivia. En unos meses salimos un grupo como de 10 personas a apoyar el trabajo que se hace allá con viudas y huérfanos en una población retirada de Santa Cruz, donde se está haciendo este trabajo misionero, y seguimos desarrollando aquello para lo cual el Señor nos llamó. Pero yo le dije, nosotros vamos a movernos de acuerdo a las prioridades del Señor, no de acuerdo a las prioridades que ni la misión, ni incluso hasta la curaduría urbana en la ciudad nos ha puesto algunas presiones, porque este es un lote que está en una de las 5 esquinas más importantes de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, para la ciudad no resulta atractivo ver un lote ahí que simplemente está encerrado, el acceso de la gente es por otro lado. Pero yo puedo acostarme tranquilo, puedo acercarme al Señor tranquilo y puedo entender que vivo sencillamente para esperar su pronto regreso, y mientras sé bien, quiero vivir como Él me pide que lo haga. Eso ha determinado mis prioridades. Eso ha guiado algunas cosas que hemos intentado hacer en medio de la iglesia. Repito, desconocer algo tan neurálgico, tan central para la vida de la iglesia, termina desviando por completo la razón de ser de la iglesia, la misión de la iglesia, el estilo de vida de la iglesia, los valores que se promueven al interior de la iglesia. Escúchame algo. Para nosotros, como expositores, como esposos, como padres, esto también redefine muchas de las cosas que hay a nuestro alrededor. Tú y yo estamos aquí sencillamente por razón del propósito de Dios. Amén. El día que Él decida que su propósito terminó con nosotros, terminó en nosotros, hasta ahí llegamos. Pero también nos invita a mirar nuestras relaciones en forma diferente. Es un ministerio que Él nos ha dado. Es una familia que Él nos ha dado. Es una honra que Él nos ha dado. Porque nosotros no somos de aquí. Aquí solo estamos de paso.